de otros, se supone que las nuestras están medio cuidadas, sabemos que los pacientes deben hacer un proceso de recuperar su capacidad creativa. Cuando recuperan su capacidad creativa, normalmente se pueden ir y seguir viviendo porque ya tienen capacidad para llevar adelante sus vidas respectivas. Os traigo una frase que me ha llamado la atención, nada menos que es de Frida Kahlo. Dice: el arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Creo que es una frase excepcional que resume el sentido y la profundidad que nos tiene aquí reunidos y que alienta el fondo de motivación, la inspiración que ha tenido nuestra autora, Lola López Mondéjar, para realizar su trabajo de investigación sobre la creatividad. El tema de la propia creatividad lo va a explicar ella. Antes, yo voy a terminar enseguida como editor mis palabras porque no trato de tener ningún protagonismo, sino simplemente ser la editorial. Las editoriales somos como los fermentos que permitimos que se produzcan actos creativos, actos de cultura, pero somos un medio, no somos un fin. Entonces, después voy a darle la palabra a Roberto Longhi, psicoanalista, director de un centro de difusión de cultura muy interesante que hay en Madrid, que es Acipia. Él va a hablar desde la perspectiva psicoanalítica del trabajo de Lola López Mondéjar. Y después tenemos aquí la suerte y la fortuna de tener a una creadora en sentido auténtico, que es Ada Salas, una poetisa que tiene una capacidad de penetración poética y reflexiva sobre el acto creativo. Finalmente tendrá la palabra la propia autora, así que paso directamente la palabra a Roberto. Lo paso yo. Realmente agradecido de poder compartir, participar de este ritual eucarístico en el cual estamos reunidos para dar un nacimiento simbólico a este bebé psicoanalítico de Lola López Mondéjar. Como un texto que voy a leer brevemente ahora, es el segundo texto sobre el tema que tengo acceso de Lola, y sobre todo tenía acceso a sus novelas. Yo creo que una de las cosas que agradezco a esto, a lo que me dedico, no es a los conocimientos que me aporta o a la salud de mi alma, como decía Manolo, sino a que esa salud va vinculada a la gente que conozco y a través de este medio puedo acceder. Eso sí que se me hacen imprescindibles, y realmente agradezco a todos los libros la posibilidad de haber conocido a las personas que estaban detrás. Realmente es así. Venía escuchando por radio un programa sobre Peter Pan, un programa que se llama Babelia, y decía que en un momento de su vida, ¿cómo es el autor? Barry. Decía que el peor momento de su infancia era aquel en el cual se comenzó a dar cuenta que algún día iba a crecer y iba a dejar de jugar. Yo pensé inmediatamente que me iba a reunir realmente con un grupo de interlocutores y creadores peterpanescos, en el cual me incluyo, porque yo creo que con esto es una forma en la cual nunca he dejado de jugar y nunca he dejado de ser niño. Decía también Rodrigo Fresán, que escribió un libro sobre los personajes reales que conoció Barry, que Peter Pan murió en muchos lugares. Murió en un suicidio en un metro, murió en la guerra, murió en las trincheras, murió en la lucropatía que tiene este sistema ahora, muere en la ambición, muere en cierta manera de encarar el narcisismo. Nosotros creo que mantenemos vivo ese Peter Pan, que casi es un equivalente de nuestra propia creatividad personal y social.
Segundo, y antes de leer este breve trabajo, que voy a ser breve realmente, considero que un aspecto importante de la creatividad, y que diferenciamos a veces, por hablarlo de alguna manera, con la palabra creación, la creatividad es un potencial del psiquismo, un potencial innato, anterior a la libido, anterior a la sexualidad, pero la creación solo pone en juego la creatividad en una empresa con otro, en una empresa exquisitamente comunitaria, en una empresa relacional, como lo es el psicoanálisis, como es todo lo que genera movimiento. Ser más con otros, con los demás, en esta mesa, con los autores que uno participa. La creatividad nunca es autística o autoerótica, es realmente interactiva. En ese interactuar con el libro de Lola, me convocó un texto del último libro de Jodorowsky, al cual sigo mucho, Alejandro Jodorowsky, que se llama La vida, un cuento. Y dice: maestro, ¿solo podemos dar lo que llevamos dentro? Le contesta el maestro: nadie puede dar solo lo que lleva dentro. El pedido del otro lo insemina, el don se crea entre dos. El libro de Lola ya tuvo para mí un primer efecto realmente importante y creativo, que es germinar en mí estas breves páginas que voy a leerles, que hacen al estímulo sobre asuntos que venimos investigando hace muchos años en ASIPIA, una asociación psicoanalítica y cultural que se dedica exclusivamente a través de los textos y pensamientos de Héctor Fiorini, a investigar esto que Manolo decía, en qué consiste desde lo psicoanalítico los procesos de creación de lo psíquico. Misterio inabordable, decía Zweig, y que jamás terminaremos de explicarnos, gracias a Dios. Hay un programa de radio que dice: si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Si estamos aquí, tal vez en estos tiempos que corre, seamos la resistencia. Agradezco también el placer que me ha dado el libro de Lola de tener esa comunión con autores. Dios nos cría y nosotros nos juntamos, no cabe duda, que increíblemente sintonizamos. Desde Lin Sisú, la cita que comienza con Chantal Meillard, que es una de mis, después de Ada Sala, uno de mis grandes amores poéticos, y sin duda me sorprendió que te metieras con Clarice Lispector, la cual menciono, cito permanentemente, una de las mujeres que más ha influido en mi alma, no en mi pensamiento, sino en la parte mística de su obra, que ahora voy a mencionar, y de lo cual no es que complete, sino lo que tu libro me estimuló a seguir pensando, digamos, ¿no? Lo tuyo más lo que me estimuló y germinó a seguir pensando. Entonces voy a comenzar, para ser coherente con nuestros amores comunes, con dos textos de Chantal Meillard, uno de su último libro. Chantal Meillard dice: hilos, trayectorias, el mundo a imagen de la mente, de la cosmología a la cosmografía, del discurso al trazo, escritura que no depende necesariamente del logos, cosmografía pautada, musical, melodía no, resonancia. La música del logos es melodía siempre, dibuja imágenes, paisajes significativos para la comprensión que adviene por reconocimiento de lo anterior. La musicalidad cosmográfica es resonancia del trazo, trayectoria. No significa, no remite a nada salvo a sí misma, es gesto proyectado. Segunda, tarde o temprano tendremos que salirnos de los caminos trazados, sean estos teóricos o prácticos, y empezar a andar campo a través. Este es el segundo libro, el segundo gesto proyectado al que accedo de Lola López Mondéjar, una autora que siempre ha tenido la audacia de salirse de los caminos trazados para mostrarnos creativamente nuevos senderos de conocimiento. En estas sendas por las que acompañé a Lola en el libro que hoy presentamos, ella me abrió toda una serie de líneas de pensamiento
sobre la creatividad del psiquismo, tema tan querido por nosotros en Asipia, ya que lo venimos investigando desde hace casi 30 años en base a las teorías del doctor Héctor Fiorini, que podrían darme excusa para un largo ensayo completo. No se asusten, diría Arnoldo Lieberman, intentaré sintetizar. Sentí en sus reflexiones, me estimuló, me convocó a pensar, tal vez la presencia de dos tipos de movimientos creativos en tensión y en interjuego en todo el psiquismo. Una creatividad que denominaría ética, casi para seguir a un filósofo que ahora estoy fascinado con él, Joan Carles Melich, una ética de la compasión, principio fundamental, esa creatividad del acontecer psíquico que irrumpe en lo dado, en nosotros, en lo instituido, en las tradiciones, en el yo, produciendo movimiento y novedad. Esa creatividad a la que tal vez se refería esa gran mujer del psicoanálisis que fue Sabina Spielrein cuando hablaba de la destrucción como causa del devenir. Una creatividad que no ratifica lo dado, sino que lo cuestiona, que es acontecimiento, que es un golpe, una respuesta transgresora en una escena de dolor, que rompe con todo imaginario, más próximo al símbolo que al signo, más cerca del misterio que del enigma, más cerca de lo místico que de lo científico, que no demuestra, sino que muestra, que vacía, adelgaza al yo, que se acerca a lo sagrado del mundo, que como el poema de René Char, nunca lo deja intacto. Una creatividad femenina, de cuerpo femenino, y otra portadora de una razón poética, como nos comenta Chantal Meillard en relación a Zambrano, autopoética, autocreadora del sujeto a través de la palabra, por lo tanto reparadora, que sublima y construye, en palabras de la autora, una función autor, que es su hipótesis de trabajo del libro anterior, que es subjetiva y genera una simbolización estructurante, salvando al yo de la locura, del abismo de la psicosis, esa que también nos describe Lola, como una creatividad que nos salva del déficit narcisístico, en interjuego a aquella portadora de una razón sensible, de una sensibilidad inteligente, interjuego que también describe la autora en su capítulo sobre Clarice Lispector. Todo el libro me hizo pensar en esa tensión entre dos creatividades, una como suplencia de un nombre del padre deficitariamente instaurado que engorda un sujeto desnutrido, y otra que encarna una forma intuitiva y epidérmica de conocimiento que nos muestra que el mundo tiene un carácter sagrado y que hay que amarlo sin buscarle sentido o utilidad. Todo el libro me ha ayudado a comprender mejor aquello que Stefan Zweig nos cuenta en su libro La lucha contra el demonio, en relación a Hölderlin, von Kleist y Nietzsche, así como el libro de José Antonio Rojo, que está aquí, de los poetas suicidas, en donde una creatividad no puede salvar a sus creadores de aquella que se acerca demasiado a la luz. Creí entender en el texto de Lola el interjuego entre una creatividad que intenta reparar la herida y otra que vislumbra pulsionalmente la luz. Nos recordaba el dramaturgo Juan Mayorga en una conferencia en su paso por Asipia, que cuando uno se acerca, cerca, muy cerca del otro, percibe la herida y la luz que todos portamos. Así entendí una creatividad que intenta reparar la herida, la espina que se clavó en la carne de ese cuerpo mortal que no fue bien recibido, con el amor suficiente por un ambiente no contenedor, y otra creatividad que vislumbra la luz detrás de la herida, que no intenta regresar al paraíso perdido del narcisismo primario, a la omnipotencia del yo ideal, sino al placentero estado de apaciguamiento de la no dualidad, al sostén del ser. Creatividad que solo puede activarse si ese sujeto pudo ser adecuadamente constituido. Una creatividad que sale al encuentro de la angustia frente al desamparo, frente a una intemperie traumática, la creatividad del niño mal recibido que intenta construir placer con los escombros del dolor, como diría la poeta Pilar González España. Del niño resiliente, la creatividad del niño resiliente. Y otra que si el sujeto logra existir, intenta deshacerlo, liberarlo de la presión identificatoria, del nombre, para intentar vivir seguro en la intemperie, como nos diría Rilke, que no es vivida entonces como un abismo tanático, como un vacío temido, sino como fuente de todas las posibilidades, como movimiento de transformación. Decía Clarice Lispector en un momento, me pusieron un nombre y me apartaron de mí.
una creatividad que crea una escritura que repara el yo, de economía libidinal masculina, joifica, que posibilita una neogénesis, palabras de la autora, con predominio de representación y acción. La otra, de una economía libidinal femenina, mantiene la salud descentrando al yo, desyoificando, produciendo epifanías, intentando asir con la palabra, citando otra vez a Lola, lo indecible de la existencia, en donde predominan la presentación y la no acción. Ahí es donde el campo de trabajo de la poeta, de Ada. Seguramente también repara heridas, pero ahí está el campo que hace que su obra sea poética y no solo sublimatoria. Este segundo estatus de un psiquismo creador, en palabras de Héctor Fiorini, si todo va bien para el sujeto, genera un conocimiento silencioso, citando otra vez a Lola, en relación a lo que escribe de Lispector, un conocimiento por aproximación o fusión, en donde se pierde la frontera entre el sujeto que observa o conoce y lo conocido, que se encarna en la persona, que quiere conocer para sí, comprender sus razones y perdonar, cuando habla de Clarice Lispector, a través del amor y la bondad. Además de la creatividad como reparación, entonces, según nos lo sugiere Lola en su libro, citando a Lispector, también aparece como un camino creativo de despojamiento, en pro de la materia original, de las raíces de la identidad desconocida, que me libera de la historia y de la cultura. Esta es la que produce arte, arte que para Clarice Lispector es una manifestación de lo inexpresivo de la cosa, nos comenta Lola, su inexpresibilidad vibrante como la de la naturaleza, me gustó esa expresión, como la de las gallinas que tanto le gustaban a Lispector. Por eso no habría que matarlas, las gallinas, no comer carne. Una creatividad que construye narcisismo y otra que produce su demolición para garantizar que el movimiento de la vida no cese, no quede capturado. Por último, cierro con un texto de Clarice Lispector que reproduce Lola en este maravilloso libro, lleno de ideas liebre, como diría Bergamín, que me enteré, nació aquí, la glorieta esta de la puerta de Alcalá, me quedé sorprendido. Aquí nació José Bergamín. José Bergamín hablaba de ideas liebres, aquellas buenas porque nunca se terminan de alcanzar. Esas son las buenas. Dice, mencionando al Lispector, porque me despersonalizo hasta el punto de no tener nombre, respondo cada vez que alguien dice yo. Es curioso, Lola nos recuerda que el nombre original de Clarice Lispector era Aya, que significa vida. Gracias por el libro. Buenos días. Bueno, estoy encantada de estar aquí, a tu lado, Lola. No te conocía y bueno, en realidad me viene muy grande esto de estar aquí en calidad de creadora, la verdad. Es una cosa, seguramente tendré un problema con mi narcisismo y esta cosa, ya me diréis, pero pues siempre he pensado y sobre todo he sentido que los momentos de creación, probablemente como los momentos de felicidad, son nada más que instantes. Es decir, uno es, o por lo menos me ocurre a mí, a veces lo he rozado o me he sentido cerca, pero son instantes. Es en el instante en el que uno da, ¿no? Da con el clavo en el agujero o con la espina en la raíz de la carne, que pasa pocas veces, ¿no? Pero bueno, cuando uno encuentra realmente aquello que de alguna manera sabe que tiene que decir en esos momentos, por lo menos en el terreno de la poesía es así, o yo lo vivo así, no sé si en el terreno de la novela, Lola, tú lo sabrás de otra manera. Entonces yo creo que lo de ser creador es una cosa pues muy discontinua y muy instantánea, y uno no se
no se inviste con esa palabra tan grande, ¿no? Entonces, cuando Manuel y Roberto me dijeron, acompañas a Lola en calidad de creadora, pues bueno, de creadora instantánea a veces, y con esa sensación siempre de la que tú hablas también, como de todo, cómo la creación va ligada a la angustia, ¿no? A la angustia de que eso no se repita. Es como un orgasmo, lo tienes una vez, pero nunca sabes si va a volver, ¿no? Pues algo parecido. La creación y lo sexual, por ejemplo, yo creo que están muy unidos en ese sentido. Se toca, luego se va y nunca sabes si va a volver a aparecer, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues como he escrito, pues os agradezco enormemente estar aquí. Para mí es una gran responsabilidad. En realidad vengo a decir que he disfrutado muchísimo con tu libro, Lola. Para mí ha sido una aventura total, muy fascinante porque, como bien ha dicho Roberto, si acabáramos de saber qué nos traemos entre manos cuando hablamos de la creatividad, pues sería un desastre, ¿no? Porque precisamente la fuente de la creatividad se acabaría en ese momento. Los escritores, yo creo, como los pintores, como los músicos, cualquier tipo de creador, no sabe en realidad lo que se trae entre manos. Y si lo supiera, dejaría de traerse eso entre manos, lo abandonaría, o ello lo abandonaría a él, ¿no? Creo que toda carrera creativa es una especie de lucha por intentar saber qué está ahí, qué hay, dónde está la cosa, ¿no? Vallejo decía, esta mi cosa tremebunda, en Trilce. Esa cosa, pues yo creo que es la herida. Y si uno llegara a ver de frente la herida y a tener la posibilidad de restañarla o de coserla o de convertirla en cicatriz, pues probablemente dejaría de escribir. Quizá la herida misma, no lo sé, en el caso de los escritores, yo creo que la herida está en el lugar del lenguaje, no sé qué es eso, probablemente vosotros lo sepáis. Es una herida en el lenguaje y está muy ligada a la relación con el lenguaje. No sé cuándo se forja esto, no sé, pero me ha resultado fascinante porque, bueno, perdonadme la deriva, pero no he traído así nada profundamente organizado. Me ha resultado fascinante porque yo siempre he negado que la escritura tenga un valor terapéutico. Pues así en talleres y tal, que he tenido la suerte de poder dar y de trabajar con creadores, y además soy muy burra y me enfado mucho. Digo, no, la escritura no cura. Siempre lo he dicho. Ahora, después de leer tu libro, tengo serias dudas. Así que me has enseñado nada menos que eso, y que, por ejemplo, en mi caso, tal vez si no escribiera, pues habría dado un paso hacia el lugar oscuro, ¿no? O quizá la escritura me salva con una luz curiosa, con esta luz del talismán, ¿no? Que haciendo del dolor un talismán, pues posiblemente no deje de salvarme. Por eso, a lo mejor, esa angustia de la que tú hablabas también, que produce la sensación cuando terminas un libro, pues siempre está, bueno, y esto ha ocurrido, pero ¿quién me asegura a mí que esto vuelva a ocurrir? Por muchas ganas que uno tenga, ¿no? Siempre hay una cosa pues milagrosa, absolutamente milagrosa, extraña, y uno recorre un camino, pero no sabe si va a volver a recorrerlo porque no sabe cómo ha llegado ahí, ¿no? No basta con la voluntad, hay otra cosa. Hace falta un afloramiento de esa herida, seguramente, que uno no controla y no domina. Bueno, he aprendido muchísimo. Para mí ha sido una aventura novelística, realmente. Me has convencido de muchas cosas. Me has enseñado muchas cosas, probablemente sobre mí misma, en las que nunca había reparado. Yo no sé, nunca he pensado, bueno, lo he pensado, pero ¿por qué escribo? No lo sé. Lorca dice, tú lo dices también, Lorca decía, escribo para que me quieran, ¿eh? Pues sí, hay algo, tú lo explicas maravillosamente, hay algo de, bueno, pues esa carencia, ¿no?, de afecto primordial. Todo poeta yo creo que sí que lleva a las espaldas una madre muerta,
llámese X. A lo mejor esa madre muerta es su relación con el lenguaje. Escribo para que me quieran, decía Lorca, y escribo posiblemente para quererme yo, ¿no? Que es parte de tu tesis, ¿verdad? Para construirse, para salvarse, para rescatarse. Pero conviene que el poeta no sepa, o el pintor o músico no tenga ni idea de esto, porque no le hace ninguna falta, quiero decir. Es fascinante, pero siempre he pensado qué pasaría si un creador se analiza, ¿no? Yo casi prefiero no... Yo casi prefiero que no. Porque si curamos la herida estamos jodidos, ¿no? No quedamos sin nada. Claro, no sé. Bueno, cuando vi nada más ver la portada pensé en nuestro amado Rilke, que como sabéis, además de la enfermedad de la herida de la madre muerta inmensa que, pobrecito, él cargaba, pues padecía leucemia y murió. Parece ser, el desencadenante fue que se pinchó con una espina de una rosa del jardín del castillo de Duino, en el que estaba, cuando estaba él escribiendo las elegías, pues cuidando la rosa se pinchó y eso le llevó a la muerte, ¿no? Hay tantas referencias en la poesía, incluso en la nuestra más tradicional y cercana, ¿no? Rosalía, el clavo, la espina en Machado, ¿no? En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Machado, maravilloso. Pues posiblemente todos rondamos la creación en relación con esa espina, con ese trauma del que hablas tan maravillosamente, ¿no? Pero claro, ¿y si nos la arrancamos? Pues a lo mejor ya no sentimos el corazón, ¿no? No lo sé. O quizá nuestra forma de arrancárnosla es tantear a través de la creación, por lo menos un acercamiento a eso. Pues como te digo, ha sido fascinante porque es como, aparte que claro, yo soy una lega total en tantas cosas, pero en vuestra disciplina total. Me ha fascinado porque de verdad lo explicas todo muy bien, está perfectamente hilvanado, se nota que eres una novelista, o sea, es un recorrido que da gusto hacer, nos llevas muy bien de la mano, las citas son impresionantes, o sea, es una joya, como, bueno, las fuentes que usas, cómo las traes a colación, las citas iniciales también, todo, yo he disfrutado mucho. No he entrado tanto en Lispector y en Rice porque conozco peor su obra, conozco poco su obra y quiero entrar en ella antes de sumergirme en esa parte del libro. Y bueno, no sé qué más decir. Tengo un montón de notas, pero no sé por dónde entrar, tampoco me quiero alargar mucho. Luego si queréis hablamos o comentamos algo, Me encanta cómo hablas de tantas cosas, por ejemplo, de la melancolía. Yo creo que sí, yo creo que el escritor es consciente, pero en una preconsciencia o inconsciencia, subconsciencia, no sé, vosotros, de esa herida que tiene que ver con ese fraude metafísico, ¿no? Sé que es casi una herida antropológica incluso. Y que uno cuando escribe desde ahí o conecta con eso, o no sé. A mí siempre me han preguntado que por qué mi poesía es tan triste. Schubert decía, ¿conocéis alguna música que no sea triste? No sé, pero es verdad, sí me he preguntado por qué escribimos el dolor, la tristeza y pues escribimos poco la felicidad. Yo siempre digo, bueno, yo la felicidad la vivo, pero no se me ocurre ponerme a escribir sobre ella. Es como que no hay conflicto, ¿no? Entonces, si no hay conflicto, no necesita indagación o búsqueda, no sé. Pero vuelvo a lo que decía al principio. Yo les decía a mis compañeros o alumnos de los talleres que yo no creía en la escritura como terapia en el sentido de contar lo que me pasa, ¿no? O de expresar. Para mí la escritura no es tanto una expresión como una indagación, una búsqueda y un descubrimiento en el sentido que decía Eliot,
tuvimos la experiencia pero perdimos el sentido, y la recuperación del sentido nos devuelve la experiencia, ¿no? Pues a través de la escritura no contamos la experiencia, sino buscamos el sentido de una experiencia, incluso sin saber que lo buscamos, y a veces lo encontramos, ¿eh? Y ese encuentro, eso tan maravilloso de Lacan que dices que la verdad, una verdad no puede más que medio decirse. Yo creo que los poemas sí dicen verdades, y ese es el alivio que produce, y esa es la fascinación, que uno encuentra una verdad que no conocía, evidentemente. Todo el poema es una revelación para el propio autor, ¿eh? Y entonces uno dice, coño, si resulta que he dado con una verdad, que a veces es la verdad de uno mismo, o a veces es una verdad, bueno, que no se sabe exactamente dónde está, ¿no? Que tiene que ver con el ser humano en general y demás. Y a lo mejor es eso lo que... Hay un momento en que uno siente como que, sí, hay algo que cose, que restaura, que hila, ¿no? Mayaj. Yo tenía cuando leí la cita de Mayaj, a la que admiro infinitamente también, curiosamente, me di cuenta que yo había escrito un poema hace años, que no está publicado. Esto dice Mayaj: pero la herida no, la herida nos precede, no inventamos la herida, venimos a ella y la reconocemos. Es esa verdad que se dice, tiene que ver con este momento de reconocimiento que se produce en la escritura. Yo había escrito un poemita muy breve que dice: anterior al dolor estaba ahí la herida, luego vino caer sobre la herida, ¿eh? Pues a lo mejor esa herida es todo esto que tú nos revelas tan fantásticamente en el libro. De verdad me ha iluminado un montón y me va a acompañar para siempre. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. No, gracias a ti, ha sido fantástico. Bueno, yo quiero daros las gracias por estar aquí hoy, que es un día difícil en Madrid, con un puente y con una manifestación ahí a las puertas que nos está llamando y nos está creando una culpa infinita. Por eso hagamos un poco de presencia feminista. Y bueno, daros las gracias y de alguna manera darle muchísimas las gracias a Roberto, que me lee con mucha atención y que es un lector ideal, porque él lleva preguntándose por esos temas, como él dice, muchísimos años y encontrando lecturas también que compartimos. Y a Ada Salas, a quien no conocía hasta que Manuel tuvo la dicha de decirme, oye, yo dije, vamos a ver si hay algún creador que trabaje desde dentro el texto. Y dice, y Ada Salas, y dice que muy bien, que te va a gustar. Bueno, me compré 2 libros de ella, Limbo y otros poemas, y Alguien ahí, notas sobre la escritura. Y cuando leí cuando leí Limbo y otros poemas, es soberbio, y me dio mucha rabia no haberla leído antes, porque estaría incluida en el libro. Es decir, no estaría fuera del libro. Entonces, el próximo libro la incluiré, porque me pareció, que es muy buena, pero sobre todo, por lo que respecta al libro que hoy presentamos, me encantó Alguien ahí. Alguien ahí es un libro, a mi entender, donde desde la intuición poética de Ada, sin ningún tipo de aparato teórico, como es mi caso, que tengo un aparato teórico, tenemos un aparato teórico enorme, aborda la creatividad con una enorme capacidad de matices y capacidad descriptiva y explicativa, sin ser explicativo el texto, siendo una prosa poética que sigue siendo y brillando como prosa poética. Entonces, cuando leí ese libro, las similitudes entre lo que Ada decía ahí y lo que yo había escrito aquí, dije, bueno, yo no tenía que haberlo escrito, porque ya lo había dicho ella en su libro. Era una correspondencia un poco escalofriante. Bueno, pero es que están pasando cosas muy escalofriantes con las presentaciones y los encuentros con este libro. Bueno, todo lo que ha dicho ella
me parece que da cuenta también de lo que yo he querido decir, solo que el libro está hecho desde el psicoanálisis. Un psicoanálisis que he querido que sea, que sin perder profundidad sea divulgativo, en el sentido de que cualquier persona que se interese por la creatividad pueda entender, y que sí que he tenido la intención, bueno, yo ando buscando mi voz como ensayista y todavía no la tengo, no la tengo todavía, no, quiero decir, a lo mejor nunca la encuentro, pero sí que quiero, cuando escribo ensayo, crear como un relato que muchas veces es un relato mítico, como el de la madre muerta, ¿no? Porque esa herida a la que todos nos referimos, esa espina en la carne, yo le he dado un estatuto biográfico, y podríamos decir, bueno, todos los autores, todos los escritores sufren esa herida. Para mí sí. Ahora, después de publicar el libro, que ya me quedo libre de todo lo que quise decir ahí, me interrogo la creatividad desde otros puntos de vista. Uno de ellos es desde lugares como mucho más desde la identificación. Yo creo que hay creadores como que vienen en racimos, como las familias de arquitectos, es decir, que se acercan a la creatividad o que crean o al oficio de inventar, porque su padre es pintor, su padre es escritor, que sería otro mecanismo. Yo quiero que quede claro que para mí, de lo que estoy dando cuenta aquí, es de los escritores que yo llamo desgarrados, ¿no? Aquellos que escriben porque no pueden evitarlo. Los que no podrían dejar de escribir. A veces querrían dejar de escribir, pero como que no pueden dejar de escribir. En un libro anterior, al que ha hecho referencia Roberto, el factor Munchausen, yo daba cuenta de la creatividad desde el punto de vista del origen, ¿no? ¿Qué pasó en la historia del creador que elige, entre comillas, o que apunta hacia la salida creativa? Porque heridas tenemos todos los seres humanos. Estamos separados del lenguaje, que decía Steiner que es una de las 10 razones para la tristeza del pensamiento, que nuestro lenguaje nunca da cuenta de nuestro pensamiento y es un motivo de tristeza. Todos sufrimos eso, todos hemos sufrido separaciones, muchos llevamos dentro una madre muerta, o como decía Ara, a las espaldas, pero todo el mundo no insiste en crear. Me importa mucho la palabra insistir en crear, porque yo creo que la creación y la creatividad, y uso como sinónimo, no quiero hacer matices terminológicos, es algo que todos nacemos con un potencial creativo, y lo dice Castoriadis, la imaginación radical, ¿no? Es algo que venimos de fábrica con un potencial creativo, pero entre todos nosotros hay quienes insisten en ese potencial creativo, hacen de eso su vida. Entonces yo me ocupo de estas personas, y me ocupo de estas personas porque, como dice Blanchot sobre Kafka, dice él, ¿cómo puede la existencia empeñarse por completo en el interés de poner en orden cierto número de palabras? Eso no es tan claro, pero admitámoslo, admitamos que para Kafka escribir no era un asunto de estética, que su perspectiva sea no la creación de una obra literariamente válida, sino su salvación, la propia salvación de Kafka, en cumplimiento de este mensaje que está en su vida. Estas personas que no pueden dejar de escribir son las que yo quiero decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces, decía, en el otro libro di cuenta del origen, con este complejo de la madre muerta, que me apoyé en un concepto de André Green y en muchos de Fiorini, y en este he querido dejar aquello, decir, bueno, aquellos que están heridos y la herida no produce síntomas, como es una vía normal de la herida, que produzca síntomas neuróticos o psicóticos. La herida no se cura y produce una salida creativa, que es lo que les pasa a estas personas. Y en este libro he querido dar cuenta de eso con lo que llamo la función autor. Y lo que yo creo que pasa cuando, lo dice también Canetti, dice, el creador se esfuerza
percibir la multiplicidad que lo habita. Quiero decir, hay dos caminos, como para mí antagónicos, entre las personas que huyen de la creatividad, que son muchísimas personas y que en nuestro mundo cada vez es más, porque son personas, y en el libro hablo de eso, que se adhieren a los eslóganes sociales y que son hinchas del Madrid, y que eso remite a una identidad que los vertebra por entero, y no necesitan subjetivarse. Por no crear, no crean ni su propia personalidad. Entonces, esto hay muchísima gente así. Y del otro lado están las personas que se esfuerzan por mirar todos los, como Clarice Lispector, todos los pequeños movimientos y los pequeños matices de su alma, podríamos decir. Canetti dice, pero lo cierto es que un hombre como yo, que conoce la intensidad de sus impresiones, y siente cada uno de los detalles de cada día, como si este fuera su único día, que en realidad vive de exageraciones, imposible expresarlo en otros términos, pero al mismo tiempo no combate esta predisposición, puesto que lo que le interesa justamente es la agudeza y la concreción de todas las cosas que va formando una vida. Es decir, mientras que, vamos a llamar, la mayoría, ¿no?, de las personas también heridas, hacen síntomas o combaten la predisposición a intuir su interioridad múltiple y tienen un anhelo de unicidad, un anhelo de identidad que lo va a resumir en una foto fija del yo, en una foto de ser médico, ser artista, de trapecista, da igual. Los creadores son como Canetti, no combate esta predisposición a la multiplicidad. No solo la combate, sino que la acentúa. Es decir, el creador nunca está a gusto con una foto fija de su yo, sino que está a gusto con esos momentos discontinuos, ¿no? Como con la errancia, con la transhumancia que hace yo le llamo por el archipiélago sin cartografiar que describo como su aparato psíquico, ¿no? A mí me parece que hay una diferencia muy grande. Vivir así, vivir en la herida, vivir no huyendo de la herida, sino volviendo a la herida, como Orfeo, a rescatar a Eurídice y perdiéndola y volviendo y saliendo, comporta mucha angustia. Es decir, comporta un plus de angustia que las personas que huyen de la herida, que la manejan con otros mecanismos, no tienen que vérselas con esa angustia. Y entonces esta angustia sería intolerable, me planteaba yo, y por todos los testimonios a los que aludo en el libro, si al mismo tiempo no hubiera una reparación en la función creativa, si al mismo tiempo crear no fuera paliativo de algo. Es decir, dice Canetti, un hombre así, con esta disposición, explotaría o acabaría desintegrándose de cualquier forma si no se calmara escribiendo un diario. Yo quiero dar cuenta de eso. ¿Cuál es la calma que procura crear? Insistir en la creatividad, persistir en eso. Y entonces doy cuenta de ella con 2 o 3 conceptos que vagamente puedo decir aquí. Uno de ellos es la función autor, que significa nada más que al lado de lo que reconocemos el creador dentro de sí, para que pueda crear, habría una herida, pero habría un niño omnipotente. Habría una parte profundamente omnipotente, que es capaz de reparar al niño herido. No quiero entrar en términos psicoanalíticos, pero para que la imagen la veáis, ¿no? El niño vulnerable, el niño herido, el niño que sufrió un trauma, que lo digregó, que lo multiplicó, que lo hizo consciente de la multiplicidad de su yo, más allá de lo que se puede tolerar sin angustia, ese niño es reparado por una disociación de la conciencia del creador que construye un otro que a partir de esa función autor, que lo cuida, que lo repara, que cose la herida, que vuelve a romperse, pero que la puede volver a coser. No sé si me seguís. A este otro yo lo he identificado en psicoanálisis con otros conceptos de la tradición, como el concepto de suplencia de Lacan, que la suplencia no es más que una invención del sujeto que vuelve a anudar
3 órdenes que Lacan dice que se desanudan, lo real, lo simbólico y lo imaginario. No nos interesa entrar, pero sí que anuda, sí que integra, ¿no? Entonces, se parece a la suplencia y se parece mucho al acompañante psíquico. A mí me parece que en este sentido la creación o la creatividad o el ejercicio de explorar y de crear las producciones, de investir en nuestra propia imaginación, cosa que otros no hacen, pero el creador inviste su imaginación. Cuando tú tienes un pequeño dolor, tú te pones con una lupa a mirar ese dolor, a ver de qué está constituido, mientras que otras personas salen pitando y se toman un calmante, un ansiolítico o algo. No, entonces, esa capacidad de estar ahí, de mirar el dolor, se puede hacer porque hay un sostén que esa propia creación te va dando y que frente a la multiplicidad de una identidad dispersa, fragmentada, que es la del niño vulnerable, se va gestando una identidad textual, una identidad simbólica que tiene que ver con la obra y repara los daños de ese niño herido. Entonces, esa identidad es un acompañante psíquico, en un sentido que trabaja Sloterdijk en un libro muy bonito que se llama Esferas, y que él lo pone en la placenta, pero no tiene que ver con la placenta, tiene que ver con ese niño omnipotente que, previo a la herida, que es capaz de ayudar a su hermano y de salvarlo de la muerte, ¿no? de salvarlo de morir ahogado, y que sea un náufrago, que sencillamente sea un náufrago arrojado en una isla. Por eso yo creo, como tú, que la escritura no cura. Para mí la escritura no cura, porque de hecho entre la población de creadores los